Hoy vamos a hablar sobre los tatuajes desde un punto de vista bíblico, un tema que interesa a muchos cristianos. ¿De qué maneras habla realmente la Biblia sobre este tipo de arte? Acompáñanos en este viaje de descubrimiento donde veremos lo que dice la Biblia. Reflexionaremos sobre diferentes puntos de vista y pensaremos en cómo nuestra fe puede influir en las decisiones que tomamos acerca de los tatuajes. Prepárate para una conversación esclarecedora e inspiradora mientras abordamos este tema. A lo largo de la historia, especialmente en la comunidad cristiana, las personas han tenido muchas opiniones y sentimientos diferentes sobre los tatuajes. Los tatuajes han sido un tema interesante y controvertido en el contexto de la religión, desde sus vínculos con prácticas paganas hasta su aceptación como formas particulares de arte. Pero no solo hablaremos sobre si los tatuajes son legales o ilegales, también trataremos los temas más profundos que esta práctica plantea. ¿Qué relación tienen los tatuajes con nuestra conexión con Dios y con otras personas? ¿Cómo pueden los tatuajes mostrar que somos cristianos y que somos quienes decimos ser? En el pasado, los tatuajes se veían como una prueba de pertenencia a una pandilla o haber estado en la cárcel. Hoy en día, madres en los suburbios, adolescentes oscuros, estrellas del pop e incluso líderes religiosos tienen tatuajes. El Wall Street Journal afirma que casi la mitad de los millennials dicen tener al menos un tatuaje. En el pasado, tanto la iglesia como la mayoría de la sociedad se oponían firmemente a los tatuajes. Pero en la actualidad, es bastante normal ver a un predicador en la costa este con varios tatuajes. Lo que antes era un signo de desafío, ahora es un tema interesante de conversación. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia sobre el arte corporal? En este caso, el Antiguo Testamento nos da algunos consejos. En los primeros 5 libros de la Biblia, Moisés establece alrededor de 613 reglas. Estas reglas cubren todo, desde el sistema de sacrificios y las tareas de los sacerdotes, hasta la forma en que los judíos debían vivir y cómo debían ser gobernados. Como una forma de honrar a los muertos, Dios dice en Levítico 19:28, «No se hagan cortes en el cuerpo por los muertos, ni se tatúen la piel». Sin embargo, el versículo anterior, Levítico 19:27, también dice que no se debe recortar la barba. Además, otras reglas judías dicen que no se puede comer cerdo o usar ropa hecha de diferentes materiales. Levítico 11:7 y 19. Reglas que la mayoría de los cristianos no siguen hoy en día. Muchas de las reglas que se hicieron en el pasado aún serían útiles hoy, y todos los cristianos deben seguir los 10 mandamientos. Sin embargo, algunas leyes, como no cocines un cabrito en la leche de su madre, Éxodo 23:19, solo eran relevantes para Israel en el pasado. Entonces, ¿cómo elegimos qué reglas seguir? ¿Qué significa la hermenéutica? Como cristianos devotos, queremos ser honestos en cómo entendemos la Biblia. Esto se llama hermenéutica. La hermenéutica es el estudio y la práctica de cómo entender y aplicar la Biblia en nuestra vida cotidiana. En la Universidad Bautista de Dallas, DBU, el Dr. Ken Gore es profesor de estudios bíblicos. Él dice, claramente, la Biblia está escrita para nosotros, no a nosotros. El buen libro, Cómo leer la Biblia en todo su valor, amplía esta idea. Las personas que escribieron la Biblia fueron movidas a enviar palabras que durarían miles de años, pero no estaban escribiendo directamente para nosotros. Esto nos hace darnos cuenta de la importancia de entender cuidadosamente el contexto de la palabra de Dios antes de aplicarla en nuestras vidas diarias. Por ejemplo, Filipenses 4:13 no debe tomarse como una promesa de que si lo intentamos, podemos lograr cualquier cosa. Dios puede hacer milagros.
así que podría vencer a LeBron James en un partido de baloncesto 1-1. Pero ese no es el verdadero significado de ese versículo. En el libro de Levítico, el pueblo de Dios acababa de ser liberado de la esclavitud en Egipto. Estaban siendo guiados por Moisés, y Dios les dio reglas que los ayudaron a comprender quiénes eran en base a su relación con Él. Algunas de estas reglas estaban destinadas a evitar que los israelitas practicaran religiones paganas. Los cristianos de hoy, además de los judíos mesiánicos, no comen alimentos kosher, no mezclan telas y la mayoría de las veces se recortan las barbas. Entonces, ¿por qué seguimos algunas reglas del Antiguo Testamento y otras no? Muchas personas tienen diferentes opiniones sobre si ciertas reglas siguen vigentes después del Nuevo Pacto. Hay momentos en que el Nuevo Testamento deja claro que ciertos cambios son aceptables. Por ejemplo, Marcos 7:19 dice: «Por lo tanto, Jesús declaró limpios todos los alimentos». A veces la Biblia dice que estamos libres de las antiguas reglas judías y no tenemos que seguir el sistema de sacrificios. Pero Jesús aún dice que el adulterio es incorrecto y va aún más lejos al decir que el amor desordenado también lo es. Mateo 5:27-29. El hecho de que los tatuajes estén prohibidos en la Biblia nos lleva a reflexionar sobre por qué Dios dio este mandato. Es muy importante considerar el contexto político y cultural en el que se dio esta regla para comprender plenamente su significado. En el momento en que estas palabras fueron escritas, los israelitas vivían en una sociedad llena de prácticas religiosas y culturales que Dios aborrecía. Como parte de los rituales para adorar a dioses paganos y honrar a los muertos, muchas de estas prácticas incluían modificar el cuerpo, como hacerse tatuajes. Dios, siendo sabio, dio estas instrucciones claras a su pueblo para protegerlos de caer en las trampas de las prácticas y costumbres malvadas que los rodeaban. Para llamar al pueblo de Israel a ser santo y diferente del resto del mundo, Él prohibió los tatuajes. Entonces, debemos pensar si estas mismas preocupaciones y contextos culturales se aplican a nosotros hoy en día. Al considerar esta regla hoy, debemos preguntarnos si los tatuajes aún están vinculados a hábitos religiosos o culturales que van en contra de lo que la Biblia enseña. Las Escrituras dicen que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. También debemos preguntarnos si nuestro deseo de hacernos tatuajes se basa en un respeto correcto por nuestros cuerpos. Finalmente, este texto reflexivo nos invita a considerar si los tatuajes siguen siendo contrarios a los valores y la santidad que Dios desea que mantengamos como sus seguidores. En hebreo, la palabra para tatuaje no es muy clara. Algunas traducciones bíblicas usan la palabra tatuaje para describir una palabra hebrea que significa algo diferente. La palabra caca en hebreo también puede significar cortar o marcar. Algunos estudiosos piensan que esta palabra significa marca, lo que implicaría que los niños no podrían hacerse tatuajes temporales en las ferias o incluso escribir notas en el dorso de sus manos si se tomara este significado literalmente. Muchas personas tienen diferentes opiniones sobre si ciertas reglas siguen siendo válidas después del Nuevo Pacto. Sin embargo, la mayoría de los expertos en hebreo están de acuerdo en que caca significa perforar la piel con tinta, dejando líneas permanentes. En ese tiempo, los tatuajes tenían una probabilidad mucho mayor de causar enfermedades. Pero probablemente esa no sea la razón principal por la que el Antiguo Testamento prohíbe los tatuajes. ¿Por qué no se permitía a los israelitas tatuarse? Como ya mencionamos, muchas de estas reglas estaban destinadas a mantener a los israelitas separados de las culturas paganas que los rodeaban y ayudarles a olvidar las prácticas egipcias.
Durante mucho tiempo, se pensó que la regla contra los tatuajes estaba relacionada con mostrar respeto por la creación de Dios. Carl Friedrich Keil y Franz Delitzsch, dos estudiosos luteranos que vivieron en el siglo XIX, escribieron en 1876 que este texto prohíbe insultar el honor humano en su forma física. Muchos conservadores han dicho que la prohibición de los tatuajes tiene que ver con dañar nuestros cuerpos, que Dios creó perfectamente. Aunque podemos entender por qué pensaban así, ahora sabemos que esta ley probablemente se estableció para evitar que los israelitas adoraran a los dioses paganos y para ayudarles a liberarse de sus cadenas. Históricamente, parece que había dos formas principales en que las personas se tatuaban durante ese tiempo. En esa época, algunos tatuajes estaban relacionados con la esclavitud. Nuevos estudios muestran que los tatuajes podrían haber sido utilizados para identificar a los esclavos en Egipto, dado que Dios acababa de liberar a los israelitas de la esclavitud. No debían volver a considerar a Egipto como su amo. Más tarde, los líderes judíos también asociaron los tatuajes con la adoración a los dioses y el paganismo. Robert Jameson y otros creen que los tatuajes estaban vinculados a la adoración de dioses paganos y eran un signo de apostasía. James Smith acepta la idea de que los tatuajes estaban relacionados con el culto pagano. Basándonos en esta interpretación, parece que Levítico no prohíbe todos los tatuajes en el mundo moderno, ya que los tatuajes no están vinculados a la esclavitud o a la adoración de demonios como en la Biblia. Por lo tanto, una buena lectura hermenéutica sugiere que los tatuajes modernos no contradicen la idea principal detrás de esta ley. Sin embargo, hay otros aspectos que debemos considerar antes de decidir si hacerse un tatuaje es religioso o no. Existen otros versículos bíblicos que indiquen que los tatuajes están mal. Algunos cristianos creen que la marca de la bestia en Apocalipsis 13:16-18 es un tatuaje. Por otro lado, Apocalipsis 14:1 dice que los 144,000 que han sido salvados tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Entonces, si tomamos esto literalmente, podríamos decir que los justos también tendrían tatuajes, incluso en sus rostros. Hay muchas formas de interpretar Apocalipsis. Es posible que un día todos tengamos que recibir un tatuaje con el número 6, pero no parece probable que eso fuera lo que Juan quería decir. Si esto fuera cierto, no tendríamos que preocuparnos por ello. Podríamos imprimir cualquier otra cosa en lugar de 666. Sin embargo, no creo que nadie deba tatuarse el número 666 bajo ninguna circunstancia. Pablo dice algo hermoso en 1 Corintios 6:19-20, cuando afirma que nuestros cuerpos son hogares. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este versículo se refiere al pecado sexual, pero deberíamos reflexionar sobre este concepto porque se aplica a muchas áreas de nuestras vidas. Pablo nos está diciendo que nuestros cuerpos son importantes. Por eso creo que esta regla también puede aplicarse a los tatuajes. Una posible interpretación es que los tatuajes que elijamos deberían glorificar a Dios. Sin embargo, no estoy seguro de que Pablo estuviera hablando sobre la apariencia cuando escribió estas palabras. Si ese fuera el caso, las iglesias suelen ser muy ornamentadas, con muchas pinturas y alfombras, por lo que el texto no parece indicar que los tatuajes sean incorrectos. En Isaías 49:16, Dios dice: «Mira, te he grabado en las palmas de mis manos.
Esta es una figura retórica, pero aún así muestra que Dios no está en contra de que los tatuajes se usen como marcadores culturales. Un artículo interesante de Trevin Wax en su libro The Gospel Coalition plantea la pregunta: ¿son los tatuajes peores que el adulterio? El artículo relata la experiencia de misioneros en Tanzania que se sorprendieron al descubrir que todos sus estudiantes cristianos coincidían en que sería peor para un pastor tener tatuajes que engañar a su esposa. ¿Por qué? Porque en esa sociedad los tatuajes están vinculados a la brujería y a espíritus malignos y muestran que estos espíritus tienen poder sobre la persona. Debemos prestar atención a lo que otros cristianos tienen que decir. Con buena fe, servimos al mismo Dios que estas personas. De hecho, tienen razón al señalar que en esa área el tatuaje es una parte importante de la cultura y podría dificultar la difusión del Evangelio y traer una vergüenza innecesaria a la iglesia. Esto no significa que la moral cambie según la sociedad, sino que como cristianos debemos ser cuidadosos con lo que expresamos. En algunos contextos culturales, los textos bíblicos deben aplicarse de manera diferente. Hechos cotidianos pueden vivirse de maneras distintas. Los cristianos pueden mantener marcas culturales y raciales que no sean incorrectas. El Evangelio, o las buenas noticias, son tanto para judíos como para gentiles. Esta inclusión es un punto filosófico muy importante para Pablo. En su carta a los Gálatas, Pablo se dirige principalmente a cristianos judíos que seguían las leyes y prácticas culturales judías después de convertirse al cristianismo. Pablo dice en Gálatas 3:1, «Gálatas insensatos, ¿quién los ha engañado?» Ante sus propios ojos, Jesucristo fue claramente presentado como crucificado. Solo quiero saber una cosa de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber creído en lo que oyeron? Y en Gálatas 3:28 añade, «Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús». También en 1 Corintios 8:9, Pablo menciona que cuestiones como si está bien o no comer carne sacrificada a dioses extranjeros no deberían dividirnos. Mucho menos debería ser un tema de discusión algo como hacerse un tatuaje. Hacerse un tatuaje no parece ser algo que la Biblia considere claramente incorrecto, sin importar la cultura o si afecta nuestro testimonio. Si soy cristiano, puedo hacerme un tatuaje. Si eres cristiano y estás pensando en tatuarte, hay algunas cosas que deberías saber sobre lo que dice la Biblia al respecto. No importa si el tatuaje está bien hecho o no, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Dado que los tatuajes son permanentes, es importante ser muy cuidadoso y sabio en lo que decidas hacer. Muchas personas sienten remordimientos después de hacerse tatuajes. También deberías tener cuidado sobre dónde te haces el tatuaje, ya que aún pueden ser perjudiciales para la salud. Aquellos que no se tatúan parecen creer que estos están ligados a la esclavitud, la adoración de ídolos o la brujería. Actualmente es fundamental asegurarse de que nuestros tatuajes no estén relacionados con estos temas. Sería un signo de pecado si nos tatuáramos algo porque adoramos a algo o alguien. Gálatas 5:1 nos advierte que no debemos tatuarnos algo que simbolice aquello de lo que Dios nos ha liberado. Si el tatuaje afecta negativamente nuestro testimonio o causa divisiones, también es recomendable evitarlo, especialmente en sociedades donde los tatuajes se asocian con prácticas paganas. Y por último, no debemos hacernos tatuajes que estén relacionados con la brujería o cualquier cosa que vaya en contra de las enseñanzas de Cristo. Con la ayuda de la sabiduría del Espíritu Santo y considerando el contexto social, deberíamos ser capaces de discernir caso por caso. En resumen,
¿Qué dice la Biblia sobre hacerse un tatuaje? Algunos cristianos pueden argumentar que las reglas levíticas contra los tatuajes están ahí, porque Dios no quiere que dañemos nuestros cuerpos. Este punto de vista tiene sus fallas y no refleja completamente la situación. Los estudios bíblicos han demostrado que la prohibición en el Antiguo Testamento probablemente estaba vinculada a la brujería y la esclavitud, lo que aún debe ser considerado por quienes desean hacerse un tatuaje. Sin embargo, cuando se trata de decidir qué tatuajes hacerse, los cristianos deberían poder elegir de manera reflexiva aquellos que honren a Dios. Dado que los tatuajes ya no están vinculados a estos pecados en Occidente, hoy en día se consideran marcadores culturales y obras de arte que los cristianos pueden restaurar y disfrutar bajo el nuevo pacto. Pablo dice en 1 Corintios 9:12 que no hacemos uso de este derecho porque no queremos poner ningún obstáculo en el camino del Evangelio de Cristo. Esto incluye cuestiones culturales que pueden dividirnos. Al llegar al final de nuestro estudio bíblico sobre los tatuajes, una verdad fundamental se vuelve clara. La fe cristiana no es fija, sino que cambia y crece con el tiempo. La forma en que las personas comprenden la Biblia ha cambiado a medida que la sociedad y la cultura han evolucionado. Por lo tanto, la manera en que pensamos sobre los tatuajes y otros problemas modernos debe basarse en una reflexión profunda y un pensamiento cuidadoso. Debe fundamentarse en las verdades eternas del amor, la justicia y la gracia de Dios. Este estudio nos muestra lo importante que es ser sabios y prudentes al tomar decisiones, incluso aquellas que afectan nuestras vidas personales, como hacernos un tatuaje. Podemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a tomar decisiones que estén alineadas con nuestra fe en Cristo y con nuestro deber de honrar a Dios en todo lo que hacemos, a través de la oración, la reflexión y el diálogo con otras personas de nuestra comunidad de fe. Finalmente, recordemos que aunque podamos tener desacuerdos sobre temas como los tatuajes, estamos llamados a amarnos unos a otros y mantenernos unidos en Cristo. Mientras aprendemos más sobre este tema, que nos motive a construir una comunidad de fe que acoja y cuide a todos, donde cada persona sea vista y apreciada como un hijo amado de Dios, sin importar lo que hagan o cómo se vean. Por favor, oremos juntos. Buenos días, Padre Celestial. Venimos a ti hoy con corazones llenos de gratitud y asombro. Te agradecemos por tu amor constante, tu bondad y la luz que nos guía en los momentos oscuros. Nuestra esperanza es que nos guíes y nos fortalezcas mientras pasamos este tiempo en tu presencia. Mientras oramos juntos, Señor, por favor derrama tu Espíritu Santo sobre todos nosotros. Que tu Espíritu nos dé paz y consuelo y nos ayude a discernir tu voluntad para nuestras vidas. Permítenos sentir tu fuerte presencia mientras te traemos nuestras oraciones y preocupaciones, creyendo que nos responderás de la manera que mejor consideres. Padre Celestial, conoces los deseos de nuestro corazón y las necesidades de los demás. Te pedimos que seas nuestro refugio y nuestra fortaleza en los tiempos difíciles y que nos des esperanza y fe mientras los atravesamos. Esperamos que nuestras palabras y pensamientos sean agradables a ti y que todo lo que hagamos en el nombre de Jesús refleje tu amor y tu perdón. Sí, ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cómo manejaste esta situación? ¿Qué te enseñó sobre tu relación con Dios? Compartir nuestros pensamientos y experiencias puede ayudarnos mutuamente y ayudarnos a crecer como personas. No tengas miedo de compartir tus ideas. Espero que el video te haya sido divertido. Gracias por leer. Si encontraste útil este material, considera suscribirte para asegurarte de no perderte ninguna de nuestras nuevas películas. Dale like a este video,
Compártelo con tus amigos y familiares y cuéntanos qué piensas en los comentarios. Esto ayuda a que más personas vean la película. Podemos abrir más mentes y aprender más si trabajamos juntos. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.